Bueno, buenas tardes a todos. Hoy estoy a cargo yo tanto de la teoría como de la práctica, ya que el ingeniero Krujowski y Escravo están con otro compromiso, así que bueno, me delegaron la tarea para dictar este tema y bueno, posiblemente las otras dos clases también voy a estar a cargo. Así que bueno, comencemos. Si me confirman que se ve la pantalla y si se escucha bien, seguimos. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy son los autoencoders. El otro día, cuando vieron las distintas topologías de redes neuronales con Matías, se hizo una breve explicación de lo que son los autoencoders. Ahora vamos a ver una teoría muy rápida igualmente y vamos a empezar a ver el notebook que está preparado para ver la parte práctica, ¿sí? Básicamente, ¿qué son los autoencoders? Son un tipo de arquitectura de redes neuronales, es decir, que podemos clasificarlo dentro de lo que es el deep learning, y el objetivo es aprender representaciones eficientes y compactas de los datos de entrada, ¿sí? Bien, esto quiero recalcarle algo. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, vimos algunas arquitecturas que era para imágenes, que existen para imágenes, existen para texto, por ejemplo, y generalmente son aprendizajes supervisados, ¿sí? Yo, al final del entrenamiento, lo que hago es una comparación a través de una función de pérdida, por ejemplo, y en base a eso computa un error y calculo gradientes, se hace el ajuste de los pesos de la red y se le va entrenando. Lo que es autoencoder es ligeramente diferente, ya que no va a haber un aprendizaje supervisado como tal, nosotros no vamos a estar comparando con etiquetas, sino que más bien va a ser no supervisado. Ahora vamos a tratar de entender un poquito más eso. Habíamos visto que la arquitectura, la topología más o menos del autoencoder era la que se ve en la filmina. Tenemos un X, un XN tenemos N cantidad de entradas, tenemos una parte que se llama que es el encoder, tenemos un cuello de botella o bottleneck, y tenemos un decoder que nos entrega una salida de la misma dimensión que de la entrada. Entonces, habíamos dicho, y surge la pregunta natural, y surgió ese mismo día también, que qué sentido tiene de que yo tengo N cantidad de entradas, lo paso por este proceso de encoder y decoder, y obtengo una salida que yo espero que tenga la misma dimensionalidad encima. O sea, ¿qué estoy buscando con esto? Es como que no tiene sentido, ¿no? Yo estoy desconstruyendo y reconstruyendo nuevamente lo mismo. Y la verdad que tiene mucho sentido. Si uno se pone a pensar, la idea acá es que yo trato de codificar, de obtener una representación, obtener los atributos virtualmente más importantes de las entradas, y lo que estoy haciendo es comprimir información en sí. Entonces, yo lo que hago es con el encoder, comprimo la información hasta que llega al punto del bottleneck, en donde se observa que hay una asimetría entre lo que es el encoder y el decoder. Si todas las capas anteriores, las dimensiones de las capas del encoder, se replican, por así decirlo, en el decoder, y lo que espero que la red aprenda es de encontrar alguna representación lo más importante de los datos de entrada, y con esa información más importante, esos datos los más importantes, trate de reproducir nuevamente esos datos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros teníamos un modelo, lo que nosotros tratamos de hacer siempre es comparar con una salida, por ejemplo, en una regresión con un valor numérico, o con una clasificación con una determinada clase. Nosotros esperamos o evaluamos el rendimiento del modelo dependiendo qué clase, por ejemplo, entrega, ¿sí? O qué número entrega en la regresión. Y en base a eso computamos un error y entrenamos. En este caso, nosotros vamos a tener datos de entrada, por ejemplo, un dato X que va a tener una dimensión N, va a ser XN, va a tener atributos X1, X2 y van a ir hasta XN, y
la salida va a ser un intento de réplica punto a punto, o sea, tenemos un x1, vamos a tener una réplica x1', x2, x2', xn y xn'. Y vamos a tratar de que la entrada, o sea, que la salida en realidad se parezca lo máximo posible en la entrada. Y es por eso que no estamos hablando estrictamente de un aprendizaje supervisado, ¿sí? Sería, no, esto es no supervisado, sino que estamos comparando la salida con la entrada misma, digamos. No sé si se entiende. Ahora bien, ¿qué aplicaciones tiene esto? Nos sirve para reducir, reducción de dimensionalidad, eliminación de ruido, como se ven ahí en la imagen de los dígitos, generación de nuevos datos y detección de anomalías, ¿sí? Puntualmente, lo que vamos a ver ahora en el notebook es detección de anomalías, ¿sí? Vamos a ver esa aplicación. ¿Está acá alguna pregunta? Si no, arrancamos con el notebook. Bueno, arrancamos entonces. Sí, la teoría igual era, por eso fue tratar de hacerlo lo más breve posible y ya pasar cuanto antes al notebook, que con la parte práctica se entiende, se aclara un poco más la situación. Bueno, arrancamos con la parte práctica, arrancamos con el notebook. Eh, Ahora no puedo ver el aula virtual para ver si ya está habilitado el notebook para todos ustedes y va a estar también el Drive, así como tiene, como siempre estuvimos trabajando, lo van a tener para ir experimentando en la semana también y metiendo un poco de mano en el código. Debería estar, yo creo que Axel ya lo habrá puesto a disposición. Y el PDF, no, este se va a subir ahora, la teoría. Sí, igualmente el notebook es bastante completo y bueno, acá agregué unas cositas acá para ir explicándole a medida que vamos avanzando, ¿sí? No está el cola. Bueno. Bueno, ahora enseguida vemos para avisarlo para avisarle a Excel. Si no, si me guardan, no, vamos a seguir más. Bien, detección de anomalías con autoencoder, ¿sí? El problema a resolver, el que se va a tratar, son irregularidades en el ritmo cardíaco a partir de señales de electrocardiograma, ECG, ¿sí? Nosotros vamos a tener varios ejemplos, varias muestras de personas y su electrocardiograma correspondiente, y lo que vamos a tratar es de entrenar una red que determine cuándo hay una anomalía, cuándo algo sale de lo que nosotros consideramos como un patrón normal, ¿sí? Esto tiene un montón de aplicaciones, en este caso es uno médico, y hay algunos términos, por ejemplo, que nosotros no, bueno, en nuestro caso nosotros no vamos a entender mucho. Alguien que es experto seguramente va a sacarlo más provecho a lo que es la información, pero en términos de datos, para nosotros son todos números y eh, nos va, nos va a venir bien, ¿sí? Bueno, se usará el set de datos SG5000 con 7600 datos de entrenamiento y 1900 de prueba. Cada dato contiene un ciclo cardíaco de 140 muestras que puede pertenecer acá a una de 5 categorías, dice. Tenemos una categoría 1 que es la normal y después a partir de la 2 a la 5 tenemos dos categorías que son anormales, ¿sí? Cada uno con su nombre, su denominación médica correspondiente. Y lo que nosotros tenemos acá y es donde se presenta nuestro primer inconveniente es que nosotros tenemos 5 categorías, o sea que esto podría ser, uno podría pensarlo y encararlo como un problema multiclase, pero tenemos un problema evidente que es un desbalance
muy notorio en lo que son las clases, ¿sí? Nosotros en la clase normal, por ejemplo, tenemos 4.427 datos, mientras que los otros, bueno, en el A normal, el segundo normal, tenemos más o menos la mitad de lo que tenemos de normales, pero de la categoría 3, la 4 y la 5 se evidencia que hay muy poquitos datos y entrenarlo desde un punto de vista de clasificación podría llevar a un sesgo por parte del modelo, ¿sí? Porque tiene muchísimos ejemplos de normales, pero de anormales casi no los tiene. Claro, puede haber un sesgo del modelo por parte de lo que son los normales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá cuando hacemos detección de anomalías con autoencoder? Aprovechamos ese desbalance y lo usamos a favor en tomar un conjunto de datos como lo que nosotros vamos a considerar como normales, tenemos muchísimos de esos, y usamos para entrenar a la red para que aprenda bien lo que es el patrón de la normalidad, por así decirlo, y lo que vamos a hacer es explotar eso para después que cuando él quiera representar nuevamente un dato y sea un dato que sea anormal, él le va a costar reconstruir, su representación va a ser bastante mala y nosotros podemos usar eso para, para hacer notar que es una anomalía. ¿Sí? Entonces vendría a ser como que nosotros lo vamos a pasar y que aprenda supongamos un ejemplo muy burdo, le pasamos un montón de dibujos de perros, ¿sí? Que aprenda a dibujar muy bien a los perros. Y él aprende a dibujar muy bien, pero cuando llega un momento que nosotros le pedimos que dibuje un gato, claramente no va a poder reconstruir de la mejor manera y va a salir bastante atrofiado, ¿sí? Entonces nosotros podemos considerar eso como un error y lo podemos considerar como algo anormal, ¿sí? Bueno, esto está conectado, acá vamos a descargar un poco los datos. Sí, acá Axel nos dejó este notebook armado, él puso que los datos originales están en este link, Time Series Classification, y se está en un formato horrible, los tengo parseados, en el drive que está disponible en el aula virtual, hizo un preprocesamiento de los datos y los dejó un poco más ordenados y más estructurados, ¿sí? Se produce la descarga del punto zip, se lo descomprime, ahora nosotros tenemos acá disponible ya los CSV tanto de test como de entrenamiento, y por ahora nada nuevo, nosotros importamos pandas, que es para tratamiento para importar lo que son CSV y usar los objetos de data frame, ¿sí? Bueno, tenemos un objeto dftrain que va a contener la lectura del CSV de entrenamiento y un dftest que va a tener la lectura de los datos de test, ¿sí? Hasta ahora nada nuevo. Lo importante acá es que observemos que el dftrain tiene 7.600 ejemplos, 141 columnas, donde cada columna de estas, la primera es la categoría, que va a corresponder con un 1, con un 2, con un 3, con un 4, con un 5, dependiendo de si es normal o algún tipo de anormalidad, y cada uno de estas columnas que solamente tienen números que van desde el 1 hasta el 140, son muestras espaciadas, digamos, en el tiempo de la medición del electrocardiograma, ¿sí? No, en este caso que nosotros tenemos los datos que están desbalanceados, un indicador para nosotros que vamos a trabajar y a generar modelos para hacer una predicción, que es un problema que hay que tratar. Entonces, cuando nosotros vemos que está bastante desbalanceado y el problema en sí lo amerita, como en este caso, vamos a hacer un enfoque de detección de anomalías, ¿sí? Tenemos muchísimos normales y, bueno, vamos a aprovechar ese desbalance a favor nuestro, ¿sí? Bueno, acá imprimimos el shape, el tamaño el data frame de entrenamiento y el data frame de test. Vemos que el data frame de entrenamiento tiene 7.600 ejemplos y 141 columnas. Y el data frame del test tiene 1.900 ejemplos y 141 columnas. Realmente es más chiquito, es como estamos acostumbrados a trabajar, que siempre teníamos un conjunto de datos
y lo dividíamos en un 80-20 o en un 70-30% más o menos para tener un conjunto para entrenar al modelo y un conjunto para después hacer validaciones y ver si realmente está aprendiendo o detectar si se está memorizando, por así decirlo, los datos y está haciendo un overfitting, ¿sí? En este caso nosotros ya tenemos totalmente separados los dos. Acá podemos corroborar que cuántos datos tenemos en el data frame de train, cuántos corresponden a la categoría de normal, cuántos a la anormal de tipo 2, el de tipo 3, el de 4 y el de 5, ¿sí? Y lo mismo tenemos para lo que son el data frame de test, ¿sí? Acá tenemos una breve explicación nuevamente en el notebook de lo que son los encoders, cómo tenemos el autoencoder que está formado por el encoder, que tenemos el bottleneck en el medio y tenemos el decoder. Todo el tiempo voy a recalcar que hay una simetría entre lo que es las capas de entrada, digamos, del encoder en tamaño y es una simetría con respecto al cuello de botella acá, ¿sí? Hay algunas cosas acá que para que ustedes los lean, por ahí lo más importante y lo bueno es que la principal ventaja de los autoencoders es que no tiene ninguna restricción en cuanto al tipo de relaciones que pueda aprender. Dice, por lo tanto, a diferencia del PSA, la reducción de dimensionalidad puede incluir relaciones no lineales. Si ustedes recuerdan, había una técnica que se llamaba PSA, que era un algoritmo, o sea, era un modelo no supervisado, que lo que trata de hacer es buscar reducir la dimensionalidad de los features, ¿sí? Esto se hace a través de todo transformaciones lineales. Entonces, cuando tenemos relaciones no lineales dentro de la distribución de todos nuestros datos, eh, por ahí el PCA no es lo mejor. Y en este caso, en los autoencoders, como son una conexión de muchas neuronas, en donde nosotros introducimos también alinealidades por medio de las funciones de activación de las neuronas, esto le da un poco más de flexibilidad y de poder hacer una reducción de dimensionalidad mucho mejor que un PCA, ¿sí? Bueno, acá lo que vamos a hacer es generar los sets de entrenamiento y validación. Ahora cuando uno lee todo esto, puede ser puede ser un quilombo entenderlo. Acá tenemos datos de entrenamiento, datos de test, DF, train, values. ¿Qué es todo esto? Por ahí uno cuando ve todo esto puede abrumarse, entonces les generé acá una breve explicación, ¿sí? Nosotros vamos a importar, nosotros importamos ya el CSV de entrenamiento y lo guardamos en un objeto data frame, ¿sí? Lo mismo para el test. Estos dftrain, df3 son objetos que son de la clase data frame de Pandas, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es generar o extraer, digamos, solamente los valores numéricos y vamos a transformarlo en un tipo de datos que sea de NumPy, ¿sí? Vamos a acceder solo a los values, ¿sí? Entonces ahora dftrain y dftest se van a pasar a llamar datos train y datos test. Eso es lo que se ve acá, en estas. Pandas, arreglos, a NumPy, dice el comentario, ¿sí? Básicamente se está haciendo solamente eso. ¿Qué se está haciendo acá en cat train y cat test? Tomamos a los datos train y tomamos a los datos test, hacemos un slicing, tomamos todas las filas y tomamos solamente la columna 0, es decir, la primera columna. Así que si vemos acá, ahora tenemos un cat train, que es la columna correspondiente solamente a las etiquetas de si es normal o si es algún tipo de anormalidad, y lo mismo para cat test. Luego, hacemos la subdivisión por categorías y se aplica un filtro para separar las muestras. Se quita primero porque es la categoría correspondiente a la categoría 1 del set de entrenamiento. Bien, ¿qué estamos haciendo acá? No, es para trabajar y poder pasarle después a la red solamente los valores numéricos, ¿sí? El modelo recibe objetos de NumPy, ¿sí? Bien, ¿qué hacemos acá? Subdivisión por categorías. Entonces tomamos a los datos de entrenamiento, aplicamos un filtro, ¿sí? Y le pedimos que solamente tome los datos o los ejemplos que corresponden a la categoría de normal. Lo mismo hacemos para normal y generamos un X-Train 1, un X-Train 2, un X-Train 3, hasta el 5. Lo mismo para el test. Básicamente es, tomamos toda esa matriz de datos numéricos de NumPy,
que tiene 7.600 filas y 141 columnas, y lo cortamos, ¿sí? Sacamos la primera columna que corresponde a las categorías, a las etiquetas de cada una de las categorías, y acá a los ejemplos armamos distintos pequeñas matrices de datos, ¿sí? Con lo que nosotros sabemos ya que corresponde, ¿sí? Nosotros tenemos un X-train que es de los normales, un X-train que va a ser de los anormales, de tipo 2, de tipo 3, de tipo 4, de tipo 5. Y lo mismo para el test. Ahora, ¿por qué estamos haciendo toda esta división? Porque en esencia lo que nosotros vamos a usar es solamente el X-train 1 para el entrenamiento de la red, ¿sí? Vamos a tomar todos los datos de entrenamiento, pero puntualmente nos vamos a centrar en los que son normales. ¿Por qué? Porque estos son los datos que vamos a pasarle al autoencoder para que él aprenda a hacer una reducción de dimensionalidad de eso y aprender una representación de esos datos normales. Sí, 7.700. No, no mantiene separado, sino que toma este data frame y forma una matriz en donde cada ubicación, digamos, cada elemento de la matriz son estos números, ¿sí? Entonces ahora tengo una columna que es categoría y tengo distintas columnas, como 1, 2, 3, 4 y tengo 7.600 filas, ¿sí? Pero ya no tengo indexado, y ya no es un objeto data frame, sino que es un objeto, un ND array de NumPy, ¿sí? Que es solamente con contenido numérico por el momento. Tenemos acá todo float. Cada categoría era de la 1 a la 5, sí. En esta columna de categoría van a haber solo valores de 1 a 5 y en en el 1, en el 2 son el muestreo de la señal del electrocardiograma. ¿Sí? No sé si se entendió la explicación. Bien. Bueno, entonces todo esto acá que estamos haciendo, set de entrenamiento y validación, es básicamente esta división de tomar el data frame, pasarlo a un tipo de dato NumPy y hacer esta división para poder usar el Xtrain 1, que es lo que realmente nosotros vamos a usar para pasarle al autoencoder, ¿sí? Eso es todo lo que hace acá. Acá tenemos mostramos el shape, o sea, la dimensionalidad de Xtrain 1. Tenemos 4.427 ejemplos con 140 columnas. Tiene sentido porque ahora nosotros eliminamos la columna que está, esta columna, si nosotros la dejamos la de categoría, va a ser todos 1, porque era lo que nos está indicando que es normal. Y tenemos 4.427 ejemplos de los 7.600, creo que eran los iniciales. Ahora solo tenemos esos que son normales, ¿sí? Ahora, comparación visual entre las clases. Esta celda acá lo único que hace, se ve mucho código, pero esto Matplotlib lo que va a hacer es, ustedes pueden después modificar acá, ponerle un 4, un 5, y lo que va a hacer es ir al Xtrain 1 y va a tomar el ejemplo número 3, por ejemplo, y lo va a guardar en lo normal, va a ir al Xtrain número 2, va a tomar el ejemplo número 3 y lo va a guardar en la normal 2, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense que este Xtrain tiene filas, donde cada fila representa un ejemplo o es un electrocardiograma de una persona. Lo que vamos a hacer es tomar la tercera de acá, la tercera de acá, la tercera de acá, la de Xtrain 4, la de Xtrain 5, con la idea de graficar y ver a ver qué onda con estos datos, ¿sí? Bueno, cuando hacemos una comparación visual muy rápida, lo que podemos ver es que hay ciertas diferencias, por ejemplo, entre la línea azul, que es un electrocardiograma que nosotros consideramos como normal, hay ciertas diferencias y la idea es encontrar esas diferencias, no encontrar nosotros, sino que el modelo haga el trabajo pesado y encuentre cuáles son esas diferencias o características que hacen que uno pueda detectar algo que sea como anormal, ¿sí? Así que este bloque de código lo único que hace es eso, lo deja lindo ahí para que uno pueda jugar un poquito y empezar a comparar algunos datos y ver y hacer un contraste entre un electrocardiograma que es normal
frente a otro anormal tipo 2, anormal tipo 3, 4 o 5. ¿Sí? A ver. X-train 1 es entonces una matriz de todos los normales. Sí, bueno, ahí ya me dijiste que te respondí. La 5 se parece bastante. Bueno, la 5, por ejemplo, es curioso porque uno cuando lo ve acá es un tipo de anormalidad que dice que no está, es una patología desconocida, ¿sí? Que es como algo raro que cuando se tomó los datos no se le puede identificar como una contracción ventricular o algo puntual, sino que es algo raro que no se le pudo clasificar bien. Y bueno, y eso vamos a ver ahí también cómo impacta ahora cuando hagamos el entrenamiento y ahora vamos a ver que estos pueden generar también eh, falsos, falsos positivos, falsos negativos y demás. No podemos distinguir algunos tan bien. O sea, que vamos a entrenar en base al X-Train 1. Claro, nosotros vamos a usar el X-Train 1 para que él aprenda a hacer estas gráficas muy bien, ¿sí? A las normales, y cuando le pasemos una normal y él lo quiera reconstruir, los va a reconstruir muy mal con un margen de error bastante alto y nosotros podemos decir, ah, mira, está dibujando muy mal, entonces es probable que esto sea una normal, porque los anormales él no aprendió a dibujar bien, aprendió a dibujar bien a los normales. Bien, otra cosa más, repasando también un poquito los conceptos que estuvieron trabajando anteriormente, lo que vamos a hacer es no trabajar directamente con este X-Train 1 así en crudo, sino lo que se lo va a hacer es llamar desde scalar a un objeto que se llama min-max-scaler, que lo que permite es una normalización de los datos, ¿sí? ¿Qué hace este objeto? Este objeto básicamente nosotros le pasamos un arreglo, por ejemplo, o una matriz, y él automáticamente se entrena, identifica cuál es el máximo, cuál es el mínimo, y a cada uno de los elementos de esta matriz lo pasa por un proceso de normalización y genera un nuevo arreglo o una nueva matriz ya normalizado. Esta normalización lo que permite es mantener números de entre 0 y 1, un rango entre 0 y 1, y esto permite hacer más eficiente el entrenamiento de la red. Tiene un montón de ventajas que ustedes habrán visto en las clases anteriores. Esto también lo que permite es que la red no tenga un sesgo por los features que tengan mayor valor. Eso creo que también lo habían visto, que por ejemplo, si yo tengo un feature que se está manejando entre 0 y 2 y otro que se está manejando entre 0 y 10.000, por ejemplo, es muy probable que la red se enfoque en los features que tengan esa variabilidad mayor, digamos, porque les va a servir para entrenar mejor a todo su red. No, ahí en el ejemplo nosotros, vean acá, por ejemplo, nosotros hacemos un from sklearn preprocessing, importamos a la clase micmac_scaler, instanciamos un objeto micmac_scaler, hacemos un fit transform, o sea, le pasamos los datos que nosotros queremos que tenga en cuenta para identificar cuál es el menor y cuál es el mayor, y ahora el X-Train 1, nosotros ahora tenemos normalizado en un X-Train 1 S, ¿sí? El S es por Scalet, nomás para que lo tengan en cuenta, y pasamos también a los de test, ¿sí? Al X-Test 1 hasta el 5, todos esos sí también le pasamos por un proceso de normalización, ¿sí? Entonces acá en nuestro dibujito, lo que estaría faltando es una flecha de que va a tomar a este, al X-Train 1, lo va a normalizar, va a tomar ya todos los del test, los va a normalizar también. Ahora vamos a ver por qué y para qué vamos a usar estos de test. Hasta ahora, ¿se va entendiendo más o menos? La idea era hacer estos diagramitas para que se vayan entendiendo qué son todos estos X-Train, porque hay muchos, y bueno, yo creo que con estos dibujitos queda un poquito más claro de qué estamos haciendo en cada celda. Si no hay dudas hasta ahí, vamos a ver cómo se construye el autoencoder.
Bueno, sí, armé a los ponchazos igual, pero bueno, gracias. Espero que la idea es que sea lo más pedagógico posible. Bueno, creación del autoencoder. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer es desde TensorFlow y desde el módulo de Keras. Keras es una API de TensorFlow, lo que permite la construcción de los modelos de Deep Learning mucho más fácil. ¿Sí? Ustedes pueden entrar a la documentación, ya creo que habrán empezado a ver un poquito. Y desde Models importamos a Model y desde las layers, desde las capas, importamos Input y Dense. ¿Sí? Esas son todas importaciones, se inicializan las semillas para lo que son los random, que es para replicar los resultados, es decir, que cuando yo ejecute todo este notebook, si bien la inicialización de los parámetros de las redes se hacen de manera aleatoria, los números aleatorios que se van a seleccionar siempre van a ser los mismos de ejecución en ejecución. Esto es para mantener más o menos la reproducción, digamos, de lo que nosotros estamos haciendo. Bien, ¿qué se hace acá? Tomamos la dimensión de entrada, ¿sí? ¿De quién? De xtrain1 ya normalizado, ¿sí? Y tomamos la dimensión, el shape, solamente 1. ¿Por qué esto? Porque nosotros, si se fijan, cuando nosotros llamamos al método shape de un objeto de NumPy, lo que nos va a decir es cuántas filas, cuánta columna, cuántas, si es de más dimensiones, nos va a empezar a arrojar todas las dimensiones que tiene ese objeto. En este caso, nosotros tenemos una matriz que tiene solamente dos dimensiones. Tiene una dimensión fila y tiene una dimensión columna. En este caso, cuando nosotros ponemos un 1, lo que nosotros le estamos pidiendo es que nos dé cuántas columnas tiene, ¿sí? Que en este caso son 140. Ahora, ¿cómo se arma nuestro autoencoder? Llamamos a input y le pasamos la cantidad de entradas que vamos a tener y lo guardamos en este objeto entrada. Pasamos a lo que es la construcción del encoder, ¿sí? ¿Cómo es la sentencia? Presten atención. Llamamos a dense, que dense, si ustedes recuerdan, era un tipo de capa que es full connected, digamos, con la anterior, ¿sí? Cada neurona se conecta con todas las neuronas anteriores y eso es una capa dense. 32 van a ser la cantidad de neuronas que va a tener esa capa. Activación ReLU, es la función de activación de cada neurona. La ReLU, si recuerdan, era para números negativos, lo achata todo a 0, y para 0 en adelante lo que hace es básicamente una función lineal, que es directamente el mismo valor con el que está ingresando, digamos, a la neurona. Bien, ¿por qué se usa ReLU? Porque tiene ventajas para después lo que es el proceso de entrenamiento y demás, y bueno, como inicial está bueno usarla ya en esta arquitectura y funciona, así que vamos a dejarle ReLU. Bien, ¿qué es este paréntesis entrada que se ve acá? Es básicamente, voy uniendo como bloques, como un Lego, tomo a la entrada, este era el input, le llamé entrada, ahora digo, bueno, créame un objeto que sea una capa que se va a llamar encoder, que va a ser dense de 32, y agregarle al inicio lo que es la capa de entrada. Después, créame otro dense y concatename al encoder anterior. Créame otro dense, pero de 8 neuronas, y concatename todo lo anterior. Ahora, creamos el decoder. El decoder tiene la misma sintaxis, ¿sí? Dense, tiene 16 neuronas, función de activación, encoder, y así. Y finalmente, cuando llegamos al final, ponemos una activación sigmoidea, porque queremos que los valores de salida estén entre 0 y 1. Ahora, esto acá que estamos viendo, por ahí puede ser un poquito engorroso verlo, básicamente lo que hicimos es esto. Nosotros tenemos, por cada ejemplo de nuestro data frame, que ahora era un arreglo de NumPy, tenemos 140 valores en el tiempo, que son las mediciones del electrocardiograma, ¿sí? Entonces, nuestra capa de entrada tiene 140 neuronas que permiten la entrada de esos 140 datos. Hacemos una reducción de la capa a 32 neuronas, hacemos otra reducción a 16, hacemos una reducción a 8, y todo esto que está en verde es el encoder. Lo que está en rojo es el decoder, que va a estar espejado con respecto al encoder. Si yo tengo 16, va a tener 16, después 32 de vuelta, y finalmente va a tener 140.
¿Se entiende hasta ahí? Más o menos. Eso es lo que hace estas líneas acá. ¿Sí? ¿Se escuchó? Lo que es importante acá es que, fíjense que nosotros ponemos acá el shape igual dim entrada y el input sí o sí tiene que tener la cantidad de neuronas tiene que ser igual a la cantidad de datos que nosotros le vamos a pasar. Eso es como un requisito fundamental. Y después la cantidad de neuronas y la capa depende de la persona que está construyendo el modelo. Esto ya es totalmente algo que ya hay que buscar IP parámetros y demás. Esta configuración como está armada acá funciona, entonces eso depende del que esté haciendo. Y claramente está haciendo como una reducción de datos, ¿sí? Miren que acá lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a tomar, a ver si podemos dibujar algo. Nosotros dijimos que vamos a tener el arreglo, la matriz de todos los datos con todas las columnas, y lo que nosotros vamos a hacer es tomar una de estas filas, esta fila tiene 140 columnas cada una de estas filas, y es como que a esta fila la vamos a parar acá y le vamos a pasar directamente esos 140 valores para que ingrese cada valor en cada una de las neuronas que va a tener esta capa. Y bueno, y ahí por la arquitectura que estábamos hablando de la topología, la capa siguiente va a tener menos neuronas, y esto lo que está haciendo es obligando al autoencoder a hacer una reducción de dimensionalidad a 32 ya, ¿sí? ¿Cuáles son las características más importantes que él va a tener que encontrar para que esta 140 quedarse con 32 de las más representativas? Pero dejamos a él que lo haga. No es que va dejando lo más importante, no es que yo tomo 140 y digo, bueno, me quedo con la 1, con la 27, con la 28, sino que hace una reducción a 32, pero es totalmente virtual, ¿sí? No es una relación como a uno, no sé si me explico. Son 32 eh, datos que tratan de representar a los 140. Después reduce nuevamente la dimensión, reduce a 8, y en base a estos 8 lo que es como que lo fue filtrando, haciendo nuevos features virtuales, y cuando llega acá, estos nuevos features virtuales van a permitir, van a representar, es una compresión de la información que nos permite hacer una decodificación y tratar de reconstruir lo mejor posible esos datos. Por ejemplo, si acá el primer valor era un 1, después era un 0,5, y acá en la salida a este 1 va a tratar de aproximarse a un 1, va a tratar de aproximarse a un 0,5, va a ir tratando de hacer lo más parecido posible al valor de entrada correspondiente a cada una de las neuronas del otro lado, por así decirlo. Cuando lo reducible de forma esperante. Y esa es la idea es, cuando nosotros hacemos una compresión de un documento, de un archivo, lo que estamos tratando de hacer es ocupar menor cantidad de memoria, pero para representar lo mismo, ¿sí? Lo que nosotros estamos tratando de hacer es eso, reducir la dimensionalidad. Esto acá, a veces que uno no lo puede interpretar fácilmente, sí, es más, uno no puede interpretarlo fácilmente, no es una información que yo puedo llegar a mirar y romper y yo usarlo y hacer un análisis visual de lo que él me está entregando acá. Pero si fue entrenado bien, y como ahora vamos a ver, nosotros podemos asegurar que con esos valores, que ya no son 140, sino que una reducción de dimensionalidad a 8, él puede reconstruir bastante bien de vuelta
pasando por las capas espejadas, digamos, y decodificar la misma información. Codificarlo y decodificarlo, como dice el nombre. Sí, o sea, no hay mucho secreto. El tema es que por ahí uno empieza a pensar y cómo hace, y de 140 pasa a 32 y demás. Todo eso es problema para la red. Él va a encontrar. Bueno, lo que va a pasar acá es que cuando yo entreno con muchos normales, estos pesos de las neuronas que están adentro van a encontrar una forma de representar los normales muy bien. Entonces, cuando yo pase algo que sea normal, él va a querer reconstruir y con la información, con los features, con la información pura que él pudo obtener, limpia, él va a querer dibujar y va a dibujar cualquier cosa. Y va a haber un error grande y eso es lo que nosotros eso es lo que va a saltar la alarma y vamos a decir, acá hay algo anormal. Para seguir por ahí, para que vaya aclarando un poquito, al final del notebook hay una página interactiva, a ver si era esta, este era. Está muy bueno para después que jueguen un poquito. Tenemos ejemplos de electrocardiogramas que son normales, que son los azules, ¿sí? Y después tenemos los naranjas que son anormales, ¿sí? Si, por ejemplo, yo selecciono un electrocardiograma que es normal, el modelo me predice esta línea verde. Y hay un margen de error. O sea, es inevitable que no haya un error porque hubo una compresión de información, eh, pero es bastante aceptable, ¿sí? Se parece bastante. Y así con todos los normales. Él dibuja bastante bien cuando quiere reconstruir nuevamente esa señal. Pero cuando recibe una normal, el error es evidente, ¿sí? Trata de construir algo que él nunca aprendió cómo reconstruir. A los anormales nunca le aprendió cómo reconstruir. Entonces, cuando le pasamos un dato que es anormal y él quiere dibujarlo, dibuja muy mal y se ve este margen de error que, bueno, acá está dibujado en rojo para dejar más en evidencia ese error. ¿Sí? Está muy bueno como se ve y pueden después, cuando esté disponible el notebook, van a poder jugar un poquito con esto. ¿Por dónde hemos quedado? Bueno, habíamos quedado en la construcción del autoencoder. Lo que hacemos es llamar a la clase modelo que hemos importado, pasarle las entradas, pasarle la salida, generar el objeto autoencoder, que ya es toda esta arquitectura que nosotros mostramos en el dibujito. Con autoencoder.summary, con este método lo que hace es un resumen de cómo está construido hasta el momento, cuál es la capa de entrada, cuáles son las capas ocultas y cuántas neuronas tiene cada una y cuántos parámetros hay que calcular. Sí, tal cual. Ahora vamos a ver en las gráficas y gráficamente queda, porque ahora lo que estamos haciendo es bastante a ojo, podríamos decir. Nosotros miramos acá, bueno, este ya está bastante armado y uno lo ve que es rojo y dice, mirá, está dibujando bastante mal, pero hay que establecer un umbral de error, ¿sí? A ver hasta cuándo uno le considere y dice, bueno, te equivocaste, no salió tan mal tu gráfica, te acepto, digamos, o dibujaste un poco mal y el error se pasó un umbral y decir, no, si dibujaste mal es porque realmente es una anomalía, ¿sí? Hay que establecer ese umbral, ahora vamos a ver cómo se hace eso. Bien, optimización de entrenamiento, corroboramos que el X-Train ahora es normalizado, tiene este tamaño, tenía 4.427 ejemplos, o sea, 4.427 filas y 140 columnas, y lo que hacemos es compilar el autoencoder, le pasamos un optimizador, una función de pérdida, y hacemos el entrenamiento que fue bastante rápido y fue solamente con CPU. Bueno, ¿qué era esto de Optimizer y los? Estos son el optimizador AM, hay muchísimos optimizadores, todos heredan, por así decirlo, del algoritmo del gradiente descendente, que es básicamente buscar cómo variar los pesos para reducir la función de pérdida, ¿sí? Eh,
Y después acá tenemos el loss que va a usar el MAE, que es el error absoluto medio, ¿sí? Ahora, hacemos autoencoder.fit, o sea, el entrenamiento, y esto lo va a guardar en historia. Tenemos 20 épocas, un batch size de 512, ¿sí? Estos son hiperparámetros que uno, como el que construye, elige como para optimizar lo que es el proceso de entrenamiento, porque un batch size muy grande va a generar tiempos de entrenamiento muy largos, y bueno, es jugar acá con las épocas y el tamaño de los lotes de datos. ¿Qué es lo importante y lo que se tiene que llevar de acá? Es que cuando nosotros llamamos al método .fit para entrenar al autoencoder, al objeto autoencoder, nosotros normalmente cuando trabajamos con otros modelos, lo que nosotros hacíamos era, bueno, estos son los datos de entrenamiento y estos son las etiquetas, el E-Train, con los que vas a tener que ir contrastando para hacer una evaluación de tu rendimiento. Pero ahora nosotros le estamos pasando para que haga el contraste los mismos datos de entrada. Y tiene sentido, porque nosotros lo que estamos haciendo es, bueno, te doy estos 140, pasarlo a través de todas tus capas y tratar de que sea lo más parecido posible a lo que te di inicialmente. Si logras hacer que sean lo más parecido, tanto la entrada como la salida, significa que la información que tengo acá, tengo un código que es una reducción bastante, una compresión de información eh, bastante buena, ¿sí? Bueno, acá se ven los datos por cada época, cómo fue el entrenamiento. Eh, Acá se largó la lluvia, un paréntesis, se largó la lluvia, así que si confirma si se escucha bien y bueno, esperemos que no haya un corte de energía porque si no, vamos a tener que ver cómo seguimos. Bueno, estos datos acá que vemos los y val los, este val los, nosotros le pasamos el XT1S y el XT1S. ¿Qué significa eso? A medida que va haciendo el entrenamiento, va haciendo una validación de lo que está aprendiendo, ¿sí? Esto acá permite delatar si nosotros tenemos, por ejemplo, una función de pérdida muy buena para el loss, es decir, para los datos con los que él está entrenando, pero a la hora de hacer una validación interna con esos datos que nosotros le pasamos acá, que son XT1, y este val loss no es tan cercano al loss, lo que nos está diciendo es que hay un overfitting, ¿sí? Está aprendiendo y está reduciendo la pérdida muy bien para los datos de entrenamiento, pero cuando estoy haciendo un contraste para ver si realmente está aprendiendo memorizando, eh, si este número es más alto, va a haber un overfitting y me está delatando de eso. Y el sobreajuste nunca es bueno, o sea, el overfitting nunca es bueno. Porque de vuelta, si yo estoy pasándole, fíjate que acá yo estoy haciendo un X, estoy haciendo el entrenamiento con los X-train normales y después estoy usando el conjunto de datos de test que él nunca vio, pero que también son normales. Y si él no puede reconstruir esos normales, algo anda mal. O sea, hizo un overfitting con respecto al conjunto de datos del X-train que yo le pasé, pero cuando yo quiero que él generalice para datos normales también, que son del X-test, no lo hace bien, entonces hay algo que está mal. O sea, se aprendió demasiado bien los de entrenamiento, hubo un overfitting, pero cuando le paso a otros normales que jamás vio, los reconstruye mal. Entonces tampoco es bueno el overfitting, o sea, nunca es bueno el overfitting, nunca es bueno el underfitting. Generalmente cuando tenemos técnicas de deep learning, que son todas estas redes neuronales, un underfitting es muy difícil de que se dé. Generalmente pasan los overfitting. Aprende demasiado bien los datos de entrenamiento, pero cuando le llevamos al campo, digamos, a que pruebe con otros datos que se supone que nunca los vio, es muy malo porque ajustó tanto los parámetros, ajustó tanto las curvas, se hizo tan bueno, memorizó tanto que cuando le aparece algo un poquito más, un poquito diferente, él no logra hacer la generalización y no es bueno tampoco. No sé si se va quedando claro esos conceptos. Bueno, acá se hace un plot para ver cómo fue la función de pérdida, loss, durante el set de entrenamiento y el set de prueba de validación. Se ve que los dos van bajando, eso es algo bueno. Si acá, por ejemplo, era lo que estábamos hablando, si en la pérdida del set de entrenamiento, que es la azul,
baja considerablemente, pero la naranja empieza a subir, es porque hay un overfitting, ¿sí? Está aprendiendo demasiado los de entrenamiento y que cuando va a los de testeo, a los de validación, no funciona. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Si no, seguimos. Bueno, ¿se escucha? Bien. Entonces ahora con lo que respecta a clasificación, tenemos acá que también reconstruye un dato normal y uno anormal. ¿Sí? Este ejemplo acá es también, esto es todo totalmente Matplotlib, ¿sí? Es para graficar, así que no hay mucho, no hay que detenerse mucho en esto. Y lo que va a hacer es, bueno, al autoencoder le pasamos el XT1, que eran datos normales, y dame las reconstrucciones de cada uno de los ejemplos, y lo guardo en rec normal, y al autoencoder le paso el XTEST2, o sea, los datos de entrenamiento que son anormales del tipo 2, y que también haga una predicción, una reconstrucción, y eso es lo que vamos a graficar acá. ¿Sí? Tomamos, acuérdense que este rec normal lo que va a hacer es una reconstrucción por cada una de las filas, por cada uno de los ejemplos que le pasamos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es graficar uno en particular que va a ser el 5, por ejemplo. Y bueno, acá está la presentación. Tenemos una clase normal, la original es la línea azul, y la reconstrucción que hace el autoencoder es la roja. El sombreado rojo y está mostrando el error, el margen de error que tuvo entre una gráfica y otra, ¿sí? No, y el 3 y el 4 del 5, acá uno puede hacer la variación y en realidad esto acá es totalmente algo visual para que podamos ver más o menos cómo fue entrenado el autoencoder, el tratamiento de cómo él cómo va a hacer la detección de las otras anormalidades, vamos a ver más adelante. Ahora solo estamos enfocándonos en el 2, pero por tomar uno nomás, ¿sí? ¿Sí? Entonces cuando vemos, al igual que en la página que le había mostrado de Anagram que va pintando el error, uno visualmente ve que hay un margen de error diferente para lo que es los anormales, ¿sí? Obviamente que él no va a poder replicar exactamente la misma gráfica, pero, por ejemplo, en el caso de que él reconstruya una normal, el margen de error es menor que en comparación a la normal. En la normal acá, por ejemplo, este sombreado es enorme acá también, y deja en evidencia un error más grande con respecto a la representación de la clase normal, ¿sí? Bueno, y si se observa a simple vista que el error es mayor a la hora de reconstruirle una clase normal, con esta diferencia se puede construir un histograma y determinar el umbral óptimo para la separación de clases. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a llamar a nuestro autoencoder, vamos a pedirle que prediga el XT1, el XT2, esto ya se había hecho, el del 2, por ejemplo, y el del 1, pero lo vamos guardando acá. La reconstrucción del 1, la reconstrucción del 2, del 3, del 4 y del 5. Llamamos a la pérdida al MAE desde Keras y hacemos un cálculo de los errores para cada uno de estos. Hacemos todos los errores de la reconstrucción con respecto a cada uno de los conjuntos de test, ¿sí? Bien, acá dice cálculo del umbral óptimo para la separación, ¿sí? Nosotros podemos ahora, cuando veamos la gráfica de la distribución de los errores en el histograma, nosotros podríamos determinar más o menos a ojo y decir, bueno, voy a tomar este umbral de error. Acá hay un cálculo que es, toma la media del error y le agrega una desviación estándar y considera eso el umbral. Es como el método más estadístico que podemos determinar el umbral. ¿Qué es esto del umbral que nosotros estamos hablando? Si nosotros tomamos a cada una de las pérdidas y hacemos un histograma, a ver si se puede ver, y los graficamos, tenemos esta distribución de los errores. ¿Qué significa esto? Que para los datos normales del conjunto de test, toma un ejemplo
hace la reconstrucción, calcula cuánto fue el error, lo computa a través del MAE, eso da un valor numérico y va armando un histograma. Por ejemplo, hizo la reconstrucción del primer, esto es totalmente un ejemplo, ¿no? Toma el ejemplo número 1, hace una reconstrucción que era uno normal y el error era de 0.04, por ejemplo. Bueno, acá ya hay uno de 0.04. Va haciendo varios y se va replicando. Tiene un error de 0.04, de 0.06, de 0.04. Y entonces esto se va haciendo una acumulación acá en el histograma, ¿sí? Hay aproximadamente 63 ejemplos que tuvieron, bueno, acá no se va a apreciar muy bien, 0.03 de error, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el 0.01 más o menos, o más chiquito acá, no hubo ningún ejemplo que tuvo ese margen de error. O sea, no es tan bueno graficando, porque si no, iba a haber varios acá cerquita del cero y iba a ser perfecta la gráfica, ¿sí? Un error cerca de cero básicamente es que lo graficó perfectamente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos cuáles son los márgenes de errores, por ejemplo, para los anormales, vemos que se concentran en unas pérdidas, o sea, en una MAE que está más o menos acá en 0.14, más o menos, ¿no? Lo mismo para los anormales de tipo 3, que son negros, tenemos para los anormales de tipo 4, que son los amarillos, y los anormales de punto 5. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo pase nuevos datos a este autoencoder, él haga su predicción, yo hago una comparación punto a punto de estas gráficas y calcule el error MAE, eso me va a dar un número. En base a la observación que yo vi, yo puedo observar que en este umbral, que es la línea negra, que se hizo el cálculo acá por medio del cálculo de la media y de la desviación estándar y determiné estadísticamente que este es el umbral óptimo, yo puedo decir, bueno, si tu reconstrucción tuvo un error que es menor a este umbral, considera que esto es normal. O sea, dibujaste bastante bien y entonces vamos a aceptar que es normal. Pero si al reconstruir se computa el error, se computa a través del MAE y el MAE supera ampliamente acá al umbral, y es muy probable que estemos en presencia de una anormalidad que él no pudo reconstruir bien, que arrojó un error muy alto y sobrepasó al umbral que nosotros determinamos en base a la experimentación con los datos que nosotros estamos teniendo, ¿sí? Es importante recalcar acá y observar que, por ejemplo, en la distribución de los normales se ve acá un rojito, una normal de tipo 5 que era, hoy cuando empezamos, uno de ustedes dijo que la normal de tipo 5 era bastante parecido al normal, por ejemplo. Y puede ser, y esto se traduce acá, que él graficó bastante bien a una normal, y cuando hicimos el cómputo del error, dio bastante bajo, porque él le dibujó bastante bien, pudo reconstruir bastante bien una normal, y bueno, estos son son outliers, digamos, de la distribución de los anormales que pueden caer en los normales y pueden generar después que nosotros digamos que es normal y en realidad no era, ¿sí? Este umbral, dependiendo de cuál es el caso de estudio, digamos, que estamos trabajando, la aplicación y demás, queda también a criterio de la persona que esté armando el modelo, ¿sí? Puede decir, bueno, no, pero yo quiero asegurarme de que no me quede ningún anormal y puedo mover el umbral acá, por ejemplo. Pero ahí va a haber muchísimos normales que nosotros vamos a considerar que son anormales. Entonces es una relación de compromiso en donde uno tiene que evaluar cuál es el mejor umbral, ¿sí? De vuelta, puede ser que esto acá sea un poquito engorroso y entenderlo hacia la primera. Yo estoy hablando y esperando que ustedes entiendan a la primera y eso no funciona así. Así que se va entendiendo más o menos. Igualmente ustedes después se van a sentar y van a poder digerirlo mejor. No entendí ese pico del 3. Eh, esta línea negra, Manu. ¿Esta acá? No, ese es el umbral. Quedó el mismo color, tenés razón. Quedó acá negro, pero en realidad era. A ver si le podemos cambiar al 3 acá, le ponemos. eh, no sé, creo que era para green.
Ahí está. El 3 que eran anormales, ahora le dejé en verde. Y bueno, tiene, o sea, es diferente, son cosas diferentes, no era un histograma del 3. Bueno, ahora lo del falso negativo, falso positivo y demás, vamos a repasar ahora un poquito para ver qué es lo que, cómo medimos el, cómo establecemos las métricas para evaluar a esta autoencoder, ¿sí? Y yo creo que le pondría un poquito más arriba el umbral. Pero está bastante bien, o sea, ahora vamos a ver que tomando ese umbral, las métricas son bastante buenas. 0.9, más o menos acá. Puede ser. Ahora está en 0.08 el umbral. De vuelta. Este es como para darle una justificación más y decir, no, no estoy diciendo que me parece acá por un criterio, sino que, bueno, digo, ¿cuál es la distribución, cuál es la media de la pérdida de los datos normales? Establezco cuál es la media acá y le doy una desviación estándar para contemplar más o menos la mayor distribución de los datos normales. Sí, acá estamos haciendo una suposición que son normales, pero bueno, es bastante burda, ¿viste? Que la idea es tratar de justificar más o menos dónde va a estar el umbral, porque de vuelta es un criterio que uno puede establecer como quiere, digamos. Bueno, acá dice, puedo establecer un umbral en base a estos datos y sus distribuciones, ojímetros, según el tipo de aplicación y la clase que me interesa detectar a toda costa, con el análisis de la distribución, el desvío, etc. Con el umbral definido, es la hora de hacer una inferencia y simplemente se calcula la pérdida entre la clase de entrada y la predicha por la red. Bien, pequeño repaso, sensitividad y especificidad. ¿Sí? Acá tenemos en el notebook una explicación de cuál era un verdadero positivo, cuál era un falso negativo y todo esto que habíamos visto en lo que era clasificación. ¿Sí? Nosotros en regresiones, por ejemplo, lo que nosotros hacíamos es directamente con el MSE o el MAE, nosotros hacemos un cálculo numérico de cuál fue el error numérico. ¿Sí? En el caso de las clasificaciones, nosotros armamos la matriz de confusión, si recuerdan, y veíamos los, los verdaderos que fueron los verdaderos positivos, los verdaderos negativos y los falsos negativos. Y acá hay una explicación de qué era la sensitividad y qué es la especificidad. Ahora, todo esto así, la lectura puede ser un poquito engorrosa, así que dame algo más o menos rápido acá. Bien. ¿Qué era la matriz de confusión? La matriz de confusión lo que nosotros hacemos es armar los valores reales, que acá dice actual, frente a los predichos por el modelo. ¿Sí? Si tenemos una. Estaba rayando. Si nosotros tenemos un dato que es positivo y nosotros le predecimos como positivo, estamos en presencia de un verdadero positivo. ¿Sí? Si el dato era negativo y yo lo predije como negativo, estoy en presencia de un verdadero negativo. Hasta ahí está todo bien. Esto de los positivos y los negativos depende del contexto en el que nosotros estemos trabajando. En este caso, nosotros estamos trabajando que los positivos son los anormales y los negativos son los normales. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué eran las métricas que vamos a ver, la de sensitividad y la especificidad? Vamos a recordar una que es la que generalmente uno utiliza bastante, que es la precisión. La precisión, si ustedes recuerdan, lo que va a hacer es una evaluación directamente sobre la predicción del modelo. ¿Sí? Él toma, por ejemplo, de todos los positivos, o sea, hace qué proporción de los que etiqueté como positivos realmente lo son. ¿Sí? Si nosotros miramos esta columna y sumamos las cantidades, van a ser todas las que el modelo predijo como positivo. Pero es muy probable que haya falsos positivos. Hay negativos que él calificó como positivos y bueno, esto va a generar que la precisión baje. ¿Sí? Si recuerdan un poquito y hacen memoria, lo de la precisión era una métrica que por ahí en datos desbalanceados evitamos mirar porque por ahí él se juega siempre a decir que es de una clase y la precisión da altísima y en realidad no.
no está funcionando del todo bien, ¿sí? Esta era la exactitud. Entonces, ¿qué proporción de los que etiqueté como positivo realmente son positivos? ¿Cuántos le pegué? Después tenemos el recall, que es la sensitividad también, que tiene esta fórmula que es, ya nos paramos directamente a mirar respecto a los valores reales, ¿sí? La sensitividad es de todos los positivos que habían en mi población, ¿cuántos logré identificar? ¿Sí? En este caso que nosotros estamos trabajando de los anormales y normales es mide la proporción de anormales que fueron detectados correctamente como anormales. Una sensitividad del 100% detectará a todos los pacientes enfermos. Entonces, esta métrica por ahí es más apropiada para mirar, ¿sí? Yo voy a ver con el recall, un recall alto me va a significar que yo detecté a muchísimos anormales, ¿sí? Cuanto más alto, esto es mejor entonces. Y en el caso de la especificidad, se para directamente sobre los valores reales de la población, ¿sí? A los valores negativos y establece una métrica de todos los negativos que hay en la población, cuántos logré identificar, ¿sí? Entonces, en el caso que nosotros estamos trabajando, mide la proporción de normales que fueron detectados correctamente como normales. Una especificidad del 100% detectará a todos los pacientes sanos, ¿sí? Entonces, estos dos conceptos, el de sensitividad y el de especificidad, son métricas que se aplican mejor a este caso que nosotros estamos evaluando, ¿sí? Entonces, de vuelta, para cerrar, sensitividad va a ser, cuanto más alto sea, más cerca del 100%, significa que de todos mis positivos, es decir, de todos mis casos anormales, yo detecté a todos, si llego a ser el 100%, que sería algo totalmente ideal, ¿no? Porque como vimos, cuando hacemos la distribución de los errores en el histograma, vemos que hay algunos eh, que ensucian acá después nuestra predicción, ¿sí? Se van a colar acá, por ejemplo, algunos anormales de tipo 5 inevitablemente se van a clasificar después por el umbral como normal y bueno, y eso van a generar, eh, se lo va a clasificar como normal y entonces, por ejemplo, no lo voy a detectar como normal, entonces va a bajar mi recall o mi sensitividad. Bueno, esto es un poquito engorroso, es cuestión de tener la fórmula y la matriz de confusión a mano a veces y queda claro, ¿sí? Normalmente después van a poder mirar y vemos si se puede subir esto. Hasta ahí se va aclarando un poquito el panorama. Bien. Bueno, entonces nosotros tenemos esta fórmula de sensitividad, tenemos la fórmula de especificidad. Estas son funciones que están armadas así directamente a mano. Usamos la sentencia def de Python y hacemos una función que se llama predecir, que va a recibir un modelo, va a recibir los datos, va a recibir un determinado umbral y va a sacar va a generar una predicción y nos va a generar. Lo que nos va a hacer es, si la pérdida que se evalúa es menor que el umbral, significa que es dentro de los normales, ¿sí? Si yo hago la reconstrucción y el error me da menor al umbral, lo considero como normal, entonces voy a asignarle un 1 a los normales. Y si nosotros hacemos la reconstrucción y supera al umbral, le va a asignar un 0. Y eso significa que es un anormal. Acá se crea varias funciones, calcular sensitividad, calcular especificidad, están todos hechos a mano, después te lo pueden analizar y ver cómo está funcionando. Y vamos a lo que nos importa, ¿sí? Cuando nosotros hacemos las predicciones, predicción 1, a través del autoencoder y le pasamos los datos de testeo de tipo normal y los datos de testeo de los anormales, y hacemos las predicciones y hacemos los cálculos de especificidad y de sensitividad, nos dan estos valores. Tengan en cuenta acá que, a ver, ¿dónde está esto? Tengan en cuenta acá que
Lo que es especificidad, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una evaluación directamente sobre los datos, los normales, ¿sí? O sea, estamos haciendo con el XT1 que eran datos normales y vemos si puede recuperar, si puede detectar a los normales. Por eso estamos usando especificidad, ¿sí? Si volvemos acá, especificidad es mide la proporción de normales que fueron detectados correctamente como normales, ¿sí? Entonces volvemos y tenemos un 88,56%. ¿Sí? Bastante alto, bastante bien para el modelo, ¿sí? Entonces, a un 88% de los normales los va a detectar bien como normales y hay algunos que, bueno, le va a detectar como anormales. Y en el caso de la sensitividad, que nos sirve para medir cuántos anormales pudo recuperar, eh, que son con todos estos, para el de tipo 2, el de tipo 3, el de tipo 4 y el de tipo 5, tiene una sensibilidad bastante buena. 100%, 90, 100 y 90. Este 90 del 3 y el 90 del 5 son los que se evidencia acá que nosotros cuando hacemos el umbral, los datos anormales de tipo 3 y de tipo 5 a veces él los reconstruye bastante bien y se llegan a colar acá con los normales. Y eso genera un error después en la predicción, que se evidencia acá en las métricas, ¿sí? Hasta ahí. Bueno, el umbral era de 0,0829. A cuánto le actualizamos? Ahí hay una variación, ¿sí? Bajamos un poquito de lo que es sensitividad, pero tenemos una especificidad un poquito más alta, ¿sí? Detectamos mejor a los normales. ¿Quieren que incrementemos un poquito más? ¿Quieren jugar un poquito más con este? A ver, voy a ver si puedo darles el acceso a los notebooks. Si me aguardan un segundito. Bueno, no tengo los permisos, así que ahí le avisé a Axel si puede dejar la mano para ustedes. Bueno, seguimos. 0. ¿Dónde quedó? Acá. 0,878. Para ver qué pasó acá.
Ah, no, era 0.08, según dicho. Bueno, de vuelta, establecer este umbral entonces es una relación de compromiso en donde uno va a tener que evaluar a ver qué es lo que le está, qué métrica le está interesando más, ¿sí? Por ahí en este caso yo puedo perder un poquito de especificidad, porque no importa de última si me equivoco tanto con los normales, pero sí por ahí me interesa detectar bien las que son las anomalías, ¿sí? Entonces, jugar con este umbral depende de vuelta, del que está construyendo el modelo, así que acá ya no depende del modelo, el modelo está funcionando bastante bien, el tema es acá ya un criterio del que construye. Claro, pero fíjate que ahí, mira, vamos a ver, por ejemplo, si yo siempre trabajando con estos datos que son eh, del testeo, por ejemplo, si yo establezco acá, que yo no sé cuánto está más o menos, porque no tengo bien el grillado acá, pero supongamos que la mitad de acá es 0,025, así que un 0,04 quizás de umbral. Por ejemplo, le pegué a todos los anormales, 100% de sensitividad, 100% de recall, pude detectar fielmente cuáles son los anormales, pero hay un 60% de gente que no tenía ninguna patología que yo le estoy detectando de que tiene una anormalidad. Me parece que es muchísimo. No sé qué ustedes creen. Bien, bueno, entonces acá después le queda para jugar acá y ver un poquito. El código de juego está libre, así que ustedes pueden hacer lo que les parece, ¿sí? De vuelta, es eso. Repasando un poquito, se define la arquitectura que va a tener el autoencoder, se define cuántas neuronas va a tener por capa, se lo ensambla, se lo compila, se le da un optimizador, se le da una función de pérdida, se lo entrena, tal cual ya están todos más o menos acá armados, así que si quieren usar para otras cosas pueden ir probando. Y bueno, y lo importante es después cuando yo evalúo la métrica, digamos, y cuando establezco estas distribuciones, estos histogramas de error, ya depende del criterio del que esté construyendo si realmente son separables estos, ¿sí? Puede pasar de que por ahí cuando yo haga esto por ejemplo quedó bastante separado, puede pasar de que se solapen bastante y ahí hay que ver, digamos, por ahí no estamos haciendo eh, una buena compresión de información, digamos, el autoencoder no está funcionando tan bien, hay que hacer una modificación de algún hiperparámetro quizás y ahí hay que ver, ¿sí? Bueno, métricas usuales, estas acá están armadas, ¿sí? Son funciones que están armadas, pero nosotros podemos llamar desde sklearn y metrics, podemos llamar al accuracy score, a la precision score, al recall, que era todo lo que estábamos viendo en las imágenes, ¿sí? Y podemos llamar también a classification report, ¿sí? Entonces acá tenemos, bueno, llamamos a la función, le pasamos la predicción, le pasamos el label y él va a hacer eh, va a calcular la accuracy, la precisión y el recall para cada uno de estos. Bueno, lo que va a hacer acá es toma los datos de test, toma todas las filas y le saca datos de test, si recordamos era cuando iniciamos, eran directamente este arreglo, este arreglo, esta matriz de datos de test completo, ¿sí? Entonces lo que está haciendo este código acá, lo que va a hacer es toma a todas las filas, este era el slicing, ¿sí? Y tenemos acá que toma desde la columna 1, pues la columna 0 era la que tenía la etiqueta de la categoría, de si era normal o si era anormal, los pasa por el min más scaler, los escala, y en el cast test binario lo que va a hacer es, hace un mapeo de las categorías, pone un 1, o sea, uno es true y el resto es false anomalous, dice. A todos los normales lo va a poner con un 1 en este nuevo
en esta nueva columna que se va a llamar cat test binario, va a tener solo ceros y unos. Los unos son para los normales y los ceros son para los anormales. De vuelta, esto acá depende todo del que está construyendo y ustedes pueden poner como ustedes quieran, pueden invertir de última y hacer la lógica para la inversa. Bueno, se llama predecir, se establecen las métricas y acá tenemos otra forma de evaluar si tener las métricas de accuracy, de precisión y de recall. Estos ya están todos armados, así que ustedes pues pueden ir jugando y estableciendo los umbrales acá y ver eso. Bueno, finalmente ya vamos a avanzar un poquito más rápido. Vemos esta, ¿qué hora estamos? 6:30, vamos bastante bien. Tenemos un plus, que este nos armó Axel, nos dejó armado un plus de extractor de características, ¿sí? La idea acá es que ustedes vean cuál es el potencial que tiene el autoencoder, que por ahí acá nosotros lo estamos usando de manera completa a la arquitectura, ¿sí? Nosotros estamos usando, a ver dónde quedó, en su totalidad estamos usando toda la parte del encoder, generamos el código, digamos, la información comprimida y más importante, y después utilizamos el decoder para hacer una reconstrucción, ¿cierto? Pero en este caso, ahora como vamos a ver, lo que vamos a hacer es tomar al modelo que ya está entrenado y hacerle un recorte. ¿En qué va a consistir el recorte? Me voy a quedar solo con el encoder y la capa, el cuello de botella. Ahí está, sería el nombre, ¿sí? Entonces, toda esta parte, que es el decoder, me olvido. ¿Sí? Este recorte, después lo que nos va a servir es también nos sirve como introducción para lo que vamos a ver después, que son la transferencia de conocimientos, ¿sí? El transfer learning. Porque nosotros vamos a tomar modelos que están sumamente entrenados, vamos por grandes empresas y entramos en páginas donde ya están a disposición esos modelos, lo vamos a tomar, le vamos a recortar las últimas capas, hacer una adaptación de lo que nosotros estamos queriendo utilizar, y vamos a poder aprovechar el potencial de esos modelos que son enormes para algo que nosotros queremos. Entonces, en ese caso, nosotros tomamos ese modelo, lo recortamos en las últimas capas y hacemos una adaptación de lo que queremos. Me avisa Axel que está disponible en el aula el notebook. Si pueden, fíjense a ver si pueden acceder, por favor. Bien, excelente. Bueno, así que ahí ya pueden entrar y pueden empezar a ir jugando un poco. Bueno, seguimos. Entonces, extractor de características, hacemos un recorte del modelo entrenado. ¿Sí? Básicamente llamamos a model y le pasamos como entradas al input del autoencoder, como salidas. Fíjense que acá tenemos autoencoder.ledger -4. Básicamente lo que estamos haciendo es un recorte de, este sería -1, -2, -3, -4. Le estamos diciendo, bueno, recortame y dame todo esto acá. Básicamente eso estamos haciendo con esta sentencia. Si hacemos de este objeto, que es el encoder entrenado y recortado, vendría a ser el nombre completo, y hacemos un summary, o sea, llamamos al método summary para ver cómo es la arquitectura de eso, vemos que evidentemente si le cortamos, que tenemos la capa de entrada con 140 neuronas y las otras capas, la de 32, la de 16 y la del cuello de botella, que es el 8. Tiene 8 neuronas, ¿sí? Y acá nos da el total de parámetros que tiene este modelito, ¿sí? Bueno, seguimos. A ver qué pasó acá. Ah, nunca había ejecutado este. Bueno,
¿Qué es lo que vamos a hacer acá? De vuelta estamos tomando todo entonces los datos de entrenamiento, o sea, era la matriz de NumPy, sacamos la columna de las etiquetas, de las categorías, lo guardamos acá y bueno, acá quedó datos train S, pero después pisamos a datos train S haciendo un escalamiento por medio del el objeto mixmax scaler que habíamos hablado, se hace la normalización de los datos y bueno, esto de vuelta acá está replicado para poder dejar y por ahí cuando si nos interesa venir solo a esta parte del notebook, pero está replicado en la celda nomás. Tamaño original del dato para entrenamiento, vemos cuántos datos tiene, evidentemente era este, datos train, estamos tomando todo este que tiene 7600 ejemplos y 141 columnas, 140 ahora porque le sacamos la de las categorías. Y el new features, que le vamos a llamar ahora, es tomo el encoder entrenado y le paso los datos de entrenamiento S. ¿Qué es lo que va a hacer estos new features? Lo que está haciendo es hacer una compresión de todos esos datos que tenían 140 cada uno, ahora van a tener cada una 8. Y eso es lo que vemos acá en newFeature.shape. Tenemos un objeto del tipo TensorShape que tiene 7600 ejemplos, pero ahora para cada uno de los ejemplos, en vez de tener 140 features, hizo 8. Hizo una compresión de los datos. ¿Qué es lo bueno acá? Es que nosotros, evidentemente, con todas las métricas y las demás cuestiones que habíamos hecho hoy, él reconstruye bastante bien los normales. Y entonces lo que nosotros podemos decir es, bueno, esa capa, ese cuello de botella que tiene solo 8 neuronas, esa información de esas 8 es una información bastante valiosa porque es una compresión de 140 datos a solamente 8. Y son muy valiosos porque permitieron hacer una reconstrucción muy buena después. ¿Sí? Bueno, newsfilter.t hace lo mismo para los datos de test, o sea, toma todos los datos de la matriz de testeo y lo hace una compresión de esos datos. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Estamos hablando hoy del PCA, por ejemplo, que el PCA lo que va a hacer es una reducción de dimensionalidad de datos lineales. Y este acá es mejor que el PCA porque permite soportar y identificar alinealidades, digamos. Entonces, acá vamos a crear un modelo simple de clasificación desde el módulo de sklearn, que es linear model, o sea, regresión lineal, eh, modelos lineales en realidad. Importamos a Logistic Regression, que si bien el nombre es Logistic Regression y parece que estamos haciendo una regresión, lo que en realidad era un modelo que permite una clasificación binaria. ¿Sí? Entonces, llamamos a la clase de Logistic Regression, instanciamos un objeto que le llamamos Logistic Regressor Classifier, digamos, vendría a ser la abreviación. Le entrenamos con los nuevos features, digamos, ahora ya no son 140 datos, sino que son solamente 8 datos, 8 características que son virtuales, ¿sí? De vuelta, acá uno por ahí pierde un poco de noción de qué es lo que está ingresando el modelo. Nosotros antes decíamos, bueno, le paso a un modelo de regresión lineal o a un modelo de regresión, a un clasificador, cuando estamos trabajando en Machine Learning, le paso estas columnas. Esta columna es de tal información. Esta columna, este feature es de tal cosa. Y yo tenía información fehaciente de qué era cada una y después por medio, por ejemplo, de la matriz de correlaciones, por ejemplo, yo podía decir, bueno, este feature está indicando, básicamente, está aportando la misma información que este feature. Entonces elimino el segundo, por ejemplo. Acá lo que está pasando es que uno, cuando también aplica PCA, está creando features virtuales, ¿sí? Estoy haciendo una reducción de dimensionalidad que se hace en base, en el caso de PCA, por ejemplo, tenemos un espacio en donde se hacen se analizan las varianzas y se trata de llegar con como el nombre lo dice, con las mínimas componentes. Y puede ser que uno no tenga una, una información, una representación de qué es lo que representa eso, a la redundancia, ¿sí? Pero lo importante es que la información está comprimida de alguna manera ahora, ya no necesito pasarle 140, sino que con 8 ya es suficiente. O sea, con 8 valores yo ya puedo hacer una predicción muy buena en comparación a los 140.
Bien, entonces tenemos los New Feature Test, se le pasa al modelo, se le pide que haga una predicción, entrega una predicción, llamamos al Classification Report y le pasamos los datos de cuáles eran las etiquetas casté binario y cuáles son las predicciones. Y ahora, por ejemplo, me dice mejora considerablemente para la detección de anomalías, que antes era de 85%, ahora detecta un 95%. ¿Sí? Entonces hicimos una regresión lineal bastante simple en un par de líneas de código en donde en vez de pasarle los 140 features y que él trate de hacer una clasificación con esos 140, usamos previamente un autoencoder que lo entrenamos y lo recortamos, hicimos una reducción de dimensionalidad 8, entonces ahora cuando recibimos nuevos datos, 140 datos, los pasamos por ese primer encoder, codificamos a solo 8 dimensiones virtuales y le pasamos a un clasificador, este clasificador nos va a decir si es anormal o normal con un porcentaje bastante alto. ¿Sí? Entonces por ahí es donde está el potencial también de los encoders. No son solo para hacer reconstrucciones así y yo detectar, sino que puedo fusionar un autoencoder, que recortarlo, usarlo en el encoder, hacer una reducción de dimensionalidad y pasarlo a otro modelo. ¿Sí? Entonces acá la idea era presentarle cómo uno puede concatenar, digamos, modelos y exprimirle al máximo cada uno. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un vistazo de las características, creamos un data frame de pandas con newFeature.numpy, o sea, tomo estos nuevos features que eran de 8, lo transformo en NumPy, le pasa a decodif y a decodif ejecuto y tengo un valor numérico para cada uno de las nuevas características que tenemos, que eran 8, ¿sí? Fíjense que ahora tenemos los 7600 ejemplos que eran del dataset de entrenamiento, y ahora ya no tenemos 140 columnas, sino que tenemos las 8 que son las más, 8 virtuales que son más representativas de cada uno de estos, ¿sí? Fíjense que dice, pareciera que algunas columnas tienen solamente 0 y el modelo convergió a descartar algunas características. ¿Qué significa eso? Puede ser que esa capa de 8 puede mejorar reduciendo un poco más las neuronas, ¿sí? Significa que hay algunas que, es más, todavía no aportan nada para la reconstrucción después de los datos, ¿sí? O algo, bueno. Lo importante acá es que cuando hacemos la matriz, vemos que efectivamente hay variables en donde totalmente se hizo 0. Dice, efectivamente, algunas son 0, por lo tanto, la reducción real de dimensionalidad es de 140 a menor a 8. Lo que estamos diciendo era que podemos volver a nuestro autoencoder y hacer un análisis de lo que son los hiperparámetros y esa última capa que era, no última capa, sino que la capa de acá del cuello de botella, podemos reducir, por ejemplo, a 6 y a 7 neuronas, entrenar y ver a ver qué nos arroja eso, a ver si se mantiene el recall, la sensitividad, la especificidad del modelo, y por lo que indican los datos es muy probable que sí, que hay features que no son tan necesarios de estos virtuales que él generó. Bueno, guardado del modelo, acá dice, para guardar un modelo creado con la API funcional en un solo archivo y posteriormente puede volver a crear el mismo modelo a partir de este archivo. Esto está muy bueno porque si nosotros entrenamos, después queremos guardar y tenerlo guardadito ya con todos sus parámetros y los hiperparámetros de la red ya calculados, digamos. Entonces acá, bueno, tiene el encoder entrenado.save y se le da un nombre. Lo que nos va a hacer es guardar acá el archivo de este modelo ya con todos sus parámetros listos para usar. Entonces la idea es que después cuando yo me voy a otro notebook y quiero usar, evito el proceso todo de entrenamiento porque ya está todo entrenado el modelo, y cuando hago from TensorFlow import Keras, llamo Keras model y la carga del modelo, que es el archivito que nosotros
teníamos entrenado y demás. ¿Sí? Entonces tenemos mejor que PCA, que es el nuevo modelito que ya estaba entrenado previamente, podemos hacer un summary y podemos corroborar eh, ya está, que ya está listo para usarse. Entonces en una implementación futura, por ejemplo, uno quiere hacer una clasificación de los datos que me llegan, que son de 140 muestras y que son del mismo problema que estamos tratando, y podemos hacer una reducción de dimensionalidad llamándole directamente a este modelo que ya está corroborado que funciona bastante bien. Bueno, eh, eso es todo por ahora. No sé si tienen preguntas, esto acá es, igual tienen que sentarse y, y tocar nomás el código, no queda otra que eso, digamos, no. La explicación es, bueno, tratando de ser lo más didáctica posible, pero después al fin y al cabo uno aprende tocando acá el código. Bueno, no sé si tienen alguna consulta más. Terminamos bastante temprano hoy, se hizo bastante llevadero el tema. Así que, Jambo, lo vas a compartir. Voy a ver para armarlo, para armarlo en un PDF y dejarlo ahí también junto ahí le paso a Axel seguramente, que es el que se encarga siempre de mantener actualizado el Moodle y que lo deje ahí para ustedes. Tiene un poquito de información útil acá lo de las matrices y las métricas. Y bueno, de vuelta, y ahí el notebook para jugar ahí un poquito y bueno, así que durante la semana si van practicando y viendo algo, pueden hacer las consultas directamente ahí en el foro del aula y vamos a estar respondiendo. Le recalco eso de que esto es bastante informal, por el momento, es que vayan viendo y explorando datos, cuestiones que le interese aplicar, que cada uno tiene su interés propio, ¿no? Y o trabaja o estudia algo y quiere aplicar algún modelo en algún conjunto de datos que le interese, que vaya haciendo una evaluación de eso y para tener en cuenta para lo que es la entrega del trabajo final, digamos, que de vuelta, no es para que genere apuro ni miedo, sino que es solamente que ustedes pongan en práctica más o menos lo que se dio, que la idea siempre es que ustedes se lleven algo útil de todo esto que se da y no es hacer un examen tedioso, digamos, de teoría y demás, sino que la idea es que sea lo más light posible para ustedes también. Hay fecha de entrega, eso lo va a definir ahora el responsable que es el ingeniero Grujowski, ellos van a redactar algo bien y van a dejar ahí bien informado y escrito eh, cómo va a ser la modalidad, ¿sí? Pero ya les aviso que no es nada no es nada que para matarlos a ustedes y supongo yo que va a haber un margen de hasta una semana después del fin del curso, que es el día 27, ¿sí? Pero bueno, no quiero comprometerme a decirle fechas puntuales porque yo no manejo eso. Bueno, sí que yo creo que ya estamos por hoy, bastante cortito, esto sentarse a practicar y bueno, voy a estar preparando entonces lo que es el Jamboard y lo demás para que ustedes tengan a mano para que les quede bien en claro. Bien, así que muchísimas gracias por estar de ese lado aguantando y bueno, excelente fin de semana y que, que descansen. Muchísimas gracias a ustedes.
Buen fin Buen fin de hasta luego. chao. Muchas gracias.